buenas noches, ¿cómo están? Saludos, aquí les habla, mi nombre es José Salguero y aquí el amigo Elvis Juárez. Vamos a tener una conversación en esta noche que esperamos les sirva un poco y que ustedes pongan en sus comentarios qué creen, cuáles son sus creencias con respecto al tema que vamos a platicar unos cuantos minutos aquí con el brother. Nuestra intención es abrir un poco el pensamiento, la mente de muchas personas que, ¿cómo diríamos? A veces nos surge un poco de dudas, ¿no? Con respecto a este tema de lo que es Dios, de lo que está pasando ahorita actualmente con el tema de la pandemia. ¿Por qué es pandemia o epidemia? Pandemia. Y algunas de las preguntas que mucha gente se hacen, ¿no? Con respecto a lo que mucha gente espera de Dios ahorita. Entonces, dejo al brother ahí que se introduzca también. Ok, quiero empezar diciendo que esta pregunta, esta inquietud surgió de lo que está sucediendo hoy a nivel mundial, cerca de la pandemia. Entonces, si uno ve las redes sociales y todo lo que es todas las plataformas de internet, hay mucha confusión de la gente en cuanto a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo se explica que Dios exista y está muriendo mucha gente buena, mucha gente mala? ¿Cómo se explica que Dios es amor, es un Dios misericordioso, es un Dios bueno y está permitiendo a que mucha gente muera? ¿Cómo se explica eso? Así, vos, ¿cómo puedes explicar eso a mucha gente? Si vos crees en Dios, ¿cómo le explicas esa pregunta, esa inquietud a mucha gente? ¿Cómo le puedes explicar a Dios que Dios existe, pero mucha gente está muriendo, mucha gente está sufriendo, mucha gente está pasando un caos a nivel mundial? ¿Cómo puedes explicar eso? Esa es la pregunta. Da tu punto de vista y luego yo doy mi punto de vista. Ok, lo que pasa es que para mí eso viene porque te digo que la gente tiene una concepción errónea de lo que es Dios. Mucha de la gente que cree en Dios, para mí, tiene una concepción errónea de lo que es ese Dios. Y hay gente que no cree en Dios. Yo no pertenezco a la gente que no cree en Dios, tampoco a la gente que tiene una concepción, a mi parecer, errónea, porque pueda para ellos o para mucha gente soy yo quien tiene la concepción errónea, ¿me entendés? Pero para mí, la concepción errónea de Dios es esa gente, toda la gente que cree en un Dios bíblico, por decir así, para no gastar, ¿ok? Entonces, mi explicación es desde cuando tú preguntas dónde está Dios en estos días. No dije, ¿por qué Dios permite? Si tu Dios, si crees, digamos, porque Dios permite. Digamos que tu Dios, al Dios que vos estás hablando, ¿por qué ese Dios permite que mucha gente muera? ¿Por qué? Okay. Porque para mí, Dios no es que esté permitiendo o no permita. Para mí, Dios no es un Dios que permite o no permite. Porque para mí, Dios para mí lo que es Dios es energía. Entonces, si para mí Dios es energía creadora, Dios no, es esa energía creadora, esa fuente creadora, a nosotros nos hizo con todas las cualidades como espíritu. Porque para mí nuestra esencia, lo que yo soy un espíritu que está habitando en un cuerpo, que es como un vehículo, ¿no? Que estoy usando ahorita. Entonces Dios a mí me hizo con todas a su imagen y semejanza, con todas sus cualidades. Okay, pero te digo esto porque quiero llegar a decirte que por qué Dios lo permite o no lo permite. Entonces, como soy yo, como es la humanidad quien tiene la potestad de crear, de hacer, y porque lo que está pasando no es culpa de Dios. Para mí es culpa de las decisiones, de cómo se están haciendo las cosas en ciertas élites que son quienes manejan. Entonces si a mí me hizo con todas las cualidades, pero soy yo quien hace las actitudes malas, soy yo quien va a vivir las consecuencias. Entonces no tengo que esperar en un Dios salvador que vaya a venir o que digo dónde está Dios, porque está permitiendo eso. Si Él me hizo con todas las cualidades para que soy yo quien formé mi camino, entonces yo tengo que salir de eso, porque yo tengo la esencia de Dios. Pero si esa esencia de Dios yo la utilicé para hacer algo que a mí me está afectando, también esa misma esencia de Dios que yo tengo, yo puedo usarla para salir de eso o para hacer solo el bien, para ir por otro camino, ¿me entendés? O sea, no tengo que esperar que venga un Dios cuando Dios ya está dentro de mí.
Entonces, No sé si si la gente necesita una explicación, si tu Dios es bueno, vos sabés que tu Dios es bueno, ¿verdad? Es un Dios de misericordia. Entonces la explicación que le das a la gente es eso, que Dios es energía y que no es culpa de Dios y que Dios es bueno, y si ustedes se mueren, pues muéranse o lo que sea, no es culpa de Dios. No, nada es culpa de Dios. Sí. Para mí nada es culpa de Dios, porque Dios nos creó. Dios nos hizo perfectos. Pero cuando te estoy hablando de perfecto, estoy hablando de nuestro espíritu. Porque para mí, la gente confunde lo que es el Dios que ha creado estos cuerpos, que es un Dios, sí se llaman dioses, pero tal vez en un momento la gente, si la gente pone comentarios, yo voy a explicar por qué mi forma de pensar. Porque para mí el Dios que ha creado este tipo de cuerpos, o sea, no es el que creó el espíritu. Para mí el Dios que creó el espíritu es la verdadera fuente, el que creó todo cuanto existe. Pero ya luego hubieron seres que como todos tenemos la esencia de Dios, empezaron a crear y por ejemplo nosotros somos resultado de genética, de trabajos genéticos de ciertos dioses, por decir así. Entonces la gente piensa que el verdadero Dios es uno de esos dioses que creó este cuerpo. Para mí ahí está la confusión. Pero para mí el verdadero Dios es el que creó nuestro espíritu, que es energía. Pero hace rato dijiste que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Como espíritus. Como espíritus, no como... Mira, el problema que surge hoy en día en la humanidad, hay más que todo, mucha gente anda renegando de Dios. Hasta incluso mucha gente que no creía en Dios ahora está creyendo, y otra gente que creía en Dios ahora está renegando. ¿Por qué? Porque lo que sucede es de que lo que pasa por internet, en las redes sociales, dicen, ¿cómo es posible que Dios exista y está muriendo mucha gente? El problema es fácil. Número uno, la gente que no cree en Dios piensa que la muerte es una desgracia. Ahí terminó todo y Dios no existió y no hay nada más. O sea, el concepto de la gente hacia la vida es que en la muerte termina todo, porque no creen en Dios y piensan, para ellos el miedo de ellos es morir, porque piensan que morir es una desgracia. Y no es así. Ellos no van más allá de la muerte. La persona que cree en Dios tiene una esperanza. La persona que cree en Dios no llegan nomás en la muerte, sino ellos piensan y creen que después de la muerte hay algo mejor. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? La gente no tiene esperanza. Dicen, yo tengo miedo a morir. Y porque tengo miedo a morir, y yo sé que allá no hay otra vida, o no existe algo mejor, y la gente tiene miedo y por eso no cree en Dios. Pero la gente que cree en Dios dice, no, todos vamos a morir en esta vida. Sea de un terremoto, sea de una pandemia, de un accidente, de lo que sea. Uno no tiene que comprar la vida, porque la vida nos fue dada. Entonces lo que sucede es de que después de la muerte, el creyente en Dios, el que cree en Dios, sabe que va a morir un día. Pero ¿qué es lo que tiene? Esperanza. Y eso está escrito incluso en la Biblia, que nosotros tenemos esperanza que si un día morimos creyendo en el Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, vamos a volver hacia Él. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo. Y cuando muramos, ¿dónde va nuestro espíritu? Con Dios, al que nos dio la vida, el soplo de vida. ¿Ves? Entonces la gente hoy en día no tiene esperanza porque no cree en Dios. Pero la gente que cree en Dios no le tiene miedo a nada. Ciertamente lo que hacemos es tomar las prevenciones de lo que está sucediendo. Estamos tomando las medidas, lo que nos dan las autoridades civiles de todo lo que está pasando. Pero si un momento nos toca a nosotros, ya queda a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Él, que después de eso, después de la muerte, hay algo mejor. Y Él nos tiene prometido, según una vida eterna, ¿sí o no? Ese Dios que nos hizo a nosotros, ese Dios que hizo a la humanidad, al mundo entero. Entonces, por eso, lo que la gente no tiene hoy en día, no tiene esperanza. Pero y entonces, para ti, por ejemplo, ¿dónde está Dios ahorita? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Ok, ya te lo expliqué. Si Dios no es que permita, sino Dios lo que nos dice es que tengamos esperanza, que no se preocupen. Por ejemplo, hay muchos niños mueren en un terremoto, ¿verdad? Y la gente reniega, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Pero Dios, si nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en Filipenses 1:20, bueno, los que leen la Biblia creen en Dios.
¿verdad? Entonces yo creo que mucha gente, los que van a ver este video, creen en Dios. Y vamos a ver la diferencia entre el mundo que no cree en Dios y el mundo, el lado que sí cree en Dios. Mira, dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 20, dice: tengo esperanza. Y aquí habla un hombre sabio, no sé si has escuchado algo de San Pablo. Sí. Es un hombre que no caía en la mentira. Era un hombre de palabra, un hombre sabio, un hombre que iba a discutir con los judíos y todo eso, porque él era un creyente, él creía en un Dios, era un Dios de... El apóstol Pablo, El ¿no? apóstol Pablo. Okay. El apóstol Santiago. No, el apóstol Pablo. No. En Filipenses 1:20 dice: tengo esperanza, dice, y estoy seguro, dice, de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Esperanza. ¿Qué es lo que no tiene el mundo de hoy? Esperanza. Si el mundo tuviera esperanza, entonces la muerte no sería una desgracia. ¿Qué dice el apóstol? Dios se va a glorificar en mí, aunque yo viva o aunque yo muera. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque él sabe muy bien que Dios tiene preparado algo mejor para él. O sea que en cierto punto ¿cómo se llama? Lo que deja entender es de que, bueno, yo te pregunto entonces, ¿dónde está Dios ahorita? O sea, Dios está diciendo, tengan esperanza. O sea, está como quien dice, viendo desde arriba, pero sí tengan esperanza. O sea, ¿qué responsabilidad le das tú, por ejemplo, a Dios de lo que está pasando? Por decir así, o sea, una pregunta. O sea, mira, lo que estoy diciendo, número uno, Dios hizo el universo. Todos estamos en ella. Y nosotros no somos eternos a tierra. No somos eternos. No estamos para siempre en este mundo. Si Dios nos hizo y nos puso en esta tierra, es para ser felices. Pero no lo estamos haciendo, ¿verdad? Ok. Porque Dios nos da el libre albedrío de nosotros si nosotros queremos escoger el bien o queremos escoger el mal. Entonces ya depende de la persona. Si la persona quiere escoger el bien, y el mal. Entonces Dios es tan bueno que nos da la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Entonces ya está en nosotros, si nosotros elegimos a Dios o al mal. O sea, hay dos cosas. Correcto. Entonces ya ahí Dios ya no es el culpable. Él nos da la libertad. Es tan bueno que nos da la libertad. No nos tiene esclavizados. Entonces ya depende de nosotros si nosotros queremos seguirle o no. Entonces, por lo tanto, esa es la diferencia de que para el mundo, porque hay mucha gente, hasta incluso buenas personas mueren por la pandemia. No es que Dios es malo o lo que sea, sino simplemente sabe que llegó su hora, ha llegado la hora, y ¿qué va a suceder? Ellos pueden que han ganado su salvación, puedan resucitar el último día. O sea, ahí ya no hay nada de qué dudar. O sea, para los que creen en Dios, creen eso. Y si vos tenés un concepto diferente, también se respeta. O sea, ambos se respetan. ¿Entendés? Sí, no, definitivo. Fíjate que, por ejemplo, vaya, con ese punto ese es otro de los puntos grandes que yo nunca he estado de acuerdo, como te digo, y como lo decís vos, se respeta, esto solamente es un debate. Pero, por ejemplo, yo lo que sí nunca me ha cuadrado, como dijo Kelly, nunca he estado de acuerdo. Bueno, antes sí lo estaba, porque yo era muy religioso. Yo fui católico, fui cristiano evangélico, fui testigo de Jehová, no bautizado, pero conozco sus enseñanzas, varios años con ellos. Y bueno, pues esto es religiones, ¿no? Entonces sí creía cosas antes, pero por ejemplo, eso sí yo no lo creo. Para mí, cuando nos morimos simplemente pasamos a otro plano. Lo que hicimos bien o mal acá nos sirve como experiencia para nuestro proceso de nuestra alma, que nunca va a morir, porque cuando tú dices esperanza de resucitar, ahí como que me estás hablando de que el alma y el espíritu también murió y que va a resucitar hasta el día de que, como la Biblia lo explica, va del juicio final y todo, que todos van a resucitar para ir con Dios, ¿verdad? Porque si están muertos, Te estás hablando, es otro tema. Por ejemplo, la inmortalidad del alma es un tema